Durante siglos, los secretos de una antigua sabiduría han permanecido ocultos a plena vista, como susurros del pasado que pocos se atreven a escuchar. Algunos los consideran enseñanzas sagradas, otros puertas cerradas a una vida de plenitud. Pero ahora algo ha cambiado. Nuevas revelaciones están saliendo a la luz y están poniendo todo en duda. 3 enseñanzas toltecas que están bloqueando tu abundancia. Descúbrelas hoy. Lo que se esconde detrás de ellas podría estar interfiriendo silenciosamente con todo lo que deseas alcanzar. Y lo que descubrirás podría sacudir tus creencias desde lo más profundo. Lucía, ¿puedes revisar el informe de ingresos antes de las 10? Hay inconsistencias en las proyecciones del segundo trimestre. La voz de César, su jefe, entró como un disparo seco en su auricular. Ella no respondió de inmediato. Apretó los puños, miró la pantalla. El mismo archivo abierto desde hace 20 minutos. Números, celdas, fórmulas, todo borroso. Desde temprano, una sensación extraña le recorría el pecho, como si algo estuviera por explotar. «Sí, claro», dijo por fin, mecánica. Colgó, cerró los ojos, respiró. Nada, ni calma, ni claridad. Solo el zumbido constante de la oficina, las impresoras escupiendo papeles y el tecleo frenético a su alrededor. El aire acondicionado, demasiado fuerte, le erizaba la piel bajo la blusa beige impecablemente planchada. Miró el reloj. Eran las 9:47 a.m. «Me estoy ahogando». No sabía si era un pensamiento o una sensación, pero ahí estaba. Otra vez. Se levantó abruptamente, caminó hacia el baño, ignorando el saludo de Mariana, la recepcionista. Cerró la puerta del cubículo, bajó la tapa del inodoro y se sentó. Sacó el celular. No tenía notificaciones nuevas. Deslizó el dedo por redes sociales, pero nada le causaba interés. Lo apagó. Lo dejó en el bolso. Entonces, algo llamó su atención. Un papel doblado en uno de los compartimentos. No recordaba haberlo visto antes. Lo sacó con curiosidad. Era una invitación impresa en papel reciclado, con letras sencillas. Taller. 3 enseñanzas toltecas que están bloqueando tu abundancia. Hoy, 7 p.m. Centro Cultural Xochipilli, Colent, Roma. Frunció el ceño. ¿Quién puso eso ahí? No recordaba haberlo metido. Pensó en Mariana, tal vez uno de esos eventos de los que siempre hablaba. O quizás fue Elisa, una excompañera que solía compartirle cosas espirituales. Pero Elisa ya no trabajaba ahí. Se había ido a vivir a Valle de Bravo para sanar. Lucía bufó. Abundancia, otra de esas palabras vacías que se repetían en redes y libros de autoayuda. Y sin embargo, algo se quedó adherido a su mente como una astilla que no puedes ignorar. Bloqueando tu abundancia, volvió al escritorio. El informe seguía igual. Vio la pantalla pero no escribió ni una fórmula más. En lugar de eso, buscó en Google el lugar del taller. Era real. Centro Cultural Xochipilli, en una casona antigua de la Roma. Actividades de meditación, sabiduría ancestral, ceremonias de cacao. Todo sonaba ajeno, todo sonaba ridículo. Y sin embargo, cuando dieron las 6:50 p.m., Lucía estaba ahí. La casona tenía la pintura desgastada y una bugambilia enorme trepando las paredes. Una campana de viento colgaba en la entrada, tintineando con cada brisa. Al cruzar el umbral, el olor a copal la envolvió con fuerza inesperada. «Buenas noches», le dijo una mujer mayor, de cabello largo y blanco, que portaba un rebozo púrpura. «¿Primera vez?» Lucía asintió. Le ofrecieron té de limón y la invitaron a quitarse los zapatos. Había cojines en círculo, velas encendidas y un hombre sentado en el centro. Tenía unos 60 años, piel cobriza, manos grandes, rostro sereno. Nadie lo presentó. Solo habló cuando todos guardaron silencio. «No estamos aquí para aprender nada nuevo. Estamos aquí para recordar lo que ya olvidamos».
Su voz era suave, pero algo en su tono la sacudió. Lucía sintió cómo la tensión de su espalda se desplazaba lentamente hacia el pecho. Quería irse. Quería quedarse. No entendía por qué. Muchos buscan abundancia, continuó, pero no se dan cuenta de que son prisioneros de 3 enseñanzas disfrazadas de sabiduría. 3 ideas que heredaron y nunca cuestionaron. Hoy vamos a verlas. Pero primero, silencio. Y sin más, cerró los ojos. Todos lo imitaron. Lucía no. Su mente gritaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tal si esto es una secta? ¿Y si me roban? ¿Y si me miran? Pero nadie la miraba. Nadie forzaba nada. El silencio se alargó. No era incómodo. Era extraño. Como si por primera vez en mucho tiempo, el mundo no exigiera nada de ella. Cuando el hombre volvió a hablar, lo hizo con una frase simple. La primera enseñanza que bloquea tu abundancia es creer que necesitas ser perfecta para merecer algo. Lucía sintió que alguien le había leído el alma, y por primera vez en semanas no pensó en el informe del segundo trimestre. Pensó en ella, solo en ella. Continuará. Lucía despertó con el celular vibrando bajo la almohada. Un mensaje de su madre. Otra vez. Hija, no olvides llamar al contador. Revisa bien los papeles del seguro. No confíes en nadie. Suspiró. Ni siquiera era algo urgente, pero así eran casi todos los mensajes. Recordatorios disfrazados de preocupación, siempre cargados con una pizca de ansiedad. Se levantó sin entusiasmo. Mientras el agua de la regadera caía con fuerza, trató de ordenar sus pensamientos. La noche anterior no había dormido bien. No dejaba de pensar en ese hombre, en su voz pausada, en lo que dijo sobre la perfección. ¿Qué tanto de mi vida se ha construido solo para agradar?, pensó, y no encontró respuesta. Mientras se alistaba, abrió su bolso buscando las llaves y ahí lo vio de nuevo. El papel con la invitación al taller. Lo había guardado sin intención, como quien mete un ticket viejo en la bolsa, pero ahora lo miró con más atención. Esa tipografía sencilla, el aroma tenue del copal aún impregnado en el papel, todo le parecía absurdamente claro y a la vez misterioso. Algo en ella, una parte muy silenciosa, le decía que debía regresar. Ya en la oficina, el día se fue arrastrando entre reportes, llamadas y correos sin alma. Mariana, la recepcionista, apareció de pronto con una caja de donas para compartir. Lucía sonrió con cortesía, pero no tomó ninguna. Algo en su estómago se había cerrado desde la noche anterior. ¿Todo bien?, preguntó Mariana. Lucía dudó, pero terminó soltando. Ayer fui a un lugar raro, un taller de cosas toltecas. Mariana levantó las cejas, interesada. ¿Toltecas? ¡Qué chido! ¿Y cómo estuvo? Extraño, pero me hizo pensar. Mucho. El tipo que hablaba como que, no sé, no parecía estar vendiendo nada. Tal vez te hacía falta justo eso, ¿no? Pensar desde otro lado. Lucía no dijo nada, pero ese comentario le dio en un nervio. Pensar desde otro lado. ¿Y si eso era lo que llevaba evitando tanto tiempo? Cuando el reloj marcó las 6:30, el cielo ya comenzaba a teñirse de un naranja cálido. Lucía se quedó sentada frente a su escritorio, mirando el monitor apagado. Y sin pensarlo mucho, tomó su bolso, salió sin despedirse y caminó con paso decidido hacia el metro. Una hora después, estaba de nuevo frente al Centro Cultural Xochipilli. Esta vez, sabía a lo que venía, o al menos eso creía. Al entrar, el ambiente era casi idéntico. La bugambilia, el copal, las velas. Pero había una diferencia sutil, como si el aire mismo la estuviera esperando. Se quitó los zapatos, aceptó el té y se acomodó en el mismo cojín que la noche anterior. Nahuel ya estaba ahí. No la miró directamente, pero apenas habló, Lucía sintió que le hablaba a ella.
La mente es como una casa llena de espejos. Lo que ves afuera es solo el reflejo de lo que niegas adentro. Hubo un murmullo leve entre los presentes. Algunos asentían. Lucía tragó saliva. Hoy hablaremos de la segunda enseñanza que bloquea tu abundancia: creer que debes controlar todo para estar a salvo. Las palabras cayeron como piedras en el estanque de su conciencia. Un hombre del grupo levantó la mano. Era joven, con barba desordenada y ojos inquietos. Pero ¿cómo soltar el control sin que todo se venga abajo? Nahuel lo miró con calma. Primero tienes que aceptar que el control es una ilusión. Nadie tiene garantizado el mañana. Solo tenemos este instante. Lucía sintió una punzada en el pecho. Era como si sus defensas se agrietaran apenas un poco. Pensó en su madre, en sus jefes, en sus propias listas interminables de tareas. Y por un segundo quiso llorar, no por tristeza, sino por agotamiento. ¿Y cómo se empieza?, preguntó otra voz, femenina, desde la esquina. Observando, respondió Nahuel. Escuchando el miedo sin correr a taparlo con ocupaciones. Sentarte con él, preguntarle qué quiere decirte. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Esa noche, cuando Lucía salió del centro, no tenía respuestas. Pero por primera vez en años, no sintió la urgencia de encontrarlas. Solo caminó, sin rumbo, sin prisa. Y en algún rincón de su mente, una puerta se había entreabierto. Lucía llegó 5 minutos antes. Afuera, el aire tenía un olor dulce, como a tierra mojada y flores frescas. El bullicio de la Roma se sentía lejano, como si al cruzar la reja del Centro Cultural Xochipilli se pasara a otro ritmo del tiempo. El círculo estaba por comenzar. La mayoría ya se acomodaba en sus cojines. Lucía eligió el mismo de la vez anterior. Frente a ella, sentado con la espalda recta y las piernas cruzadas, como si el suelo fuera parte de él, estaba Nahuel. No había micrófono, ni música de fondo, ni presentaciones. Solo ese hombre de rostro sereno y mirada sin juicio. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más de haber reído que de haber sufrido, pero sus silencios pesaban. No porque fueran incómodos, sino porque parecían contener algo que no podía nombrarse. Cuando habló, fue como si el aire se detuviera un segundo. Las enseñanzas más peligrosas no son las que nos dan, dijo pausado. Son las que repetimos sin saber de dónde vienen. Lucía se tensó. Sabía que algo fuerte venía. Hoy no voy a darles respuestas. Voy a dejarles 3 semillas. Las 3 enseñanzas que más bloquean la abundancia en la vida de una persona. Se hizo un silencio denso. Todos lo miraban. Primera, debes ser perfecto para merecer amor, respeto o bienestar. Lucía sintió un escalofrío. No por la frase, sino por lo familiar que le sonaba, como si la hubiera tenido tatuada desde siempre, sin darse cuenta. Segunda, controlar todo te hace fuerte. Si sueltas, pierdes. Un hombre en el círculo soltó una risa breve, como quien no puede contener una verdad que lo toca. Y tercera, dijo Nahuel mirando hacia una vela encendida, lo que los demás piensan de ti define tu valor. Lucía tragó saliva. Las palabras no eran nuevas, pero algo en cómo las decía, en cómo las soltaba al centro del círculo, las hacía pesar diferente, como si por primera vez las escuchara sin filtros, sin justificaciones. Nahuel no explicó más, cerró los ojos. El grupo lo imitó. Lucía, en cambio, los mantuvo abiertos. Miró las velas, las sombras suaves en la pared, el rostro quieto del guía. Su mente estaba hecha un caos. ¿Por qué esas 3 frases la hacían sentir expuesta? ¿Por qué se sintió como si alguien acabara de abrirle una caja cerrada con candado dentro del pecho? Cuando el silencio terminó, Nahuel habló otra vez, pero esta vez con voz más baja.
No se trata de pelear con estas ideas, se trata de observar cómo viven dentro de ti. Una mujer levantó la mano. Tenía unos 40, cabello rizado, ojos brillantes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo las sacas si ni siquiera sabías que estaban ahí? Nahuel sonrió, pero no contestó enseguida. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, caminó hacia una pequeña mesa en el rincón y tomó un cuenco de barro. Lo mostró. Este cuenco es como tu mente. Puedes llenarlo de agua limpia o de barro. Pero si lleva años lleno de barro, no basta con vaciarlo una vez, hay que enjuagarlo varias veces con paciencia. Volvió a sentarse. Observar es enjuagar, sin juicio, sin prisa. Lucía sintió algo en su garganta. No era llanto, era una presión, como si hubiera contenido la respiración por años y apenas ahora lo notaba. Esa noche, al salir, no habló con nadie. Caminó sola por la calle semioscura, escuchando sus pasos sobre el pavimento. Cada una de esas frases retumbaba en su cabeza como tambores lejanos. ¿Y si todo lo que había perseguido estaba basado en una idea equivocada? ¿Y si su éxito era solo barro en su cuenco? No lo sabía, pero por primera vez quería saberlo. Aunque doliera, aunque tuviera que vaciarse por completo. El lunes amaneció gris. No por el clima, sino por dentro. Lucía se miró al espejo mientras se aplicaba la base en el rostro. Sus movimientos eran automáticos, precisos, pero sus ojos no eran los mismos. Se preparó el café más por hábito que por ganas. Mientras la cafetera burbujeaba, volvió a escuchar en su mente la voz de Nahuel. Creer que debes ser perfecto para merecer amor. ¿Perfecta?, dijo en voz baja, como burlándose de sí misma. Ni siquiera sé qué significa eso ya. En la oficina, todo parecía seguir igual. Mariana con su sonrisa puntual, César con sus prisas de siempre, pero Lucía lo sentía diferente, como si hubiera una vibración de fondo que antes no percibía. A las 10:30 am, César se acercó a su escritorio con una carpeta. Lucía, el cliente de Monterrey está pidiendo ajustes. Revisa esto antes de las 2, ¿sí? Ella asintió sin levantar la vista. Pero cuando abrió la carpeta, los números comenzaron a mezclarse. Literalmente, las filas y columnas le parecían borrosas. No podía concentrarse. El corazón le latía más rápido. Una ansiedad inexplicable se le trepó por el pecho. Cerró la carpeta. Se levantó y caminó hacia el baño. Cerró la puerta, se apoyó en el lavamanos. Respiró hondo. ¿Qué me está pasando?, se dijo frente al espejo. Se mojó la cara con agua fría. Pero no era suficiente. Sentía una incomodidad rara, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no entendía del todo. Volvió a su lugar. Abrió la laptop. Al revisar su bandeja de entrada, notó un correo de su madre. Lucía, hija, recuerda confirmar tu asistencia al aniversario de tu tía. Todos esperan que tú hables en nombre de la familia. No vayas a llegar tarde como el año pasado. A veces pareces distraída. No dejes que el trabajo te consuma. Ese mensaje fue como una chispa, no por lo que decía, sino por lo que escondía. La expectativa, el juicio sutil, la presión constante de cumplir. Lucía cerró el correo sin responder, y ahí, sentada frente a su pantalla, algo dentro de ella hizo clic. No era el trabajo, no era su mamá, era la idea, esa idea que Nahuel había nombrado. Lo que los demás piensan de ti define tu valor. Se quedó inmóvil por unos segundos. Una parte de ella quería llorar, otra quería gritar, pero no hizo ninguna de las dos. Solo respiró, y con cada exhalación sentía que algo se rompía. No un rompimiento violento, más bien una grieta, pequeña, pero clara. Al salir del trabajo no fue directo a casa. Caminó sin rumbo por la avenida Chapultepec. La ciudad seguía viva, como siempre, pero Lucía sentía que caminaba por otro plano. Todo le parecía más fuerte. El ruido,
los aromas de los puestos de tacos, el olor a gasolina, los rostros de la gente. Se detuvo frente a un aparador. Había un letrero que decía: «Libérate de las ideas que no son tuyas». No supo si era una señal o una simple coincidencia, pero no pudo evitar sonreír. Esa noche, en su departamento, no prendió la tele, no revisó redes. Solo se sentó en su sillón con una libreta en las manos. Escribió una sola pregunta: ¿qué ideas me he creído sin cuestionar? Y luego, sin pensar demasiado, empezó a llenar la página. Cuando terminó, tenía las manos temblando, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a alivio. No sabía a dónde la iba a llevar todo esto, pero sí sabía algo: su vida ya no podía seguir igual, porque ahora algo dentro de ella ya no encajaba, y estaba dispuesta a descubrir por qué. El viernes por la noche, el cielo estaba despejado, pero en Lucía algo se nublaba. Iba de camino al centro cultural, caminando rápido, como si tuviera miedo de arrepentirse a medio trayecto. No era solo ansiedad, era una mezcla rara de emoción y resistencia. ¿Qué estoy buscando aquí?, se preguntaba mientras cruzaba la última esquina. Al entrar, el ambiente ya le resultaba familiar. El aroma tenue del copal, la luz cálida de las velas, los cojines acomodados con precisión. Nahuel ya estaba ahí, en silencio, como si nunca se hubiera movido del lugar. Pero esta vez, Lucía notó algo distinto. El círculo era más grande, nuevas caras, energías distintas. Una en especial le llamó la atención. Una mujer de cabello rizado, largo, vestida con una blusa colorida y unos pantalones de lino arrugados. Reía con libertad, como si no tuviera filtro. Su presencia desentonaba, pero no molestaba. Todo lo contrario. Parecía absorber la atención sin quererlo. Lucía se sentó cerca por inercia. «Hola, soy Elisa», dijo la mujer, girando hacia ella con una sonrisa abierta. «Lucía», respondió con una media sonrisa, algo incómoda. «¿Primera vez?» «No, ya he venido algunas veces». «Ah, qué bien, yo igual, pero voy y vengo. A veces me pierdo por ahí». Hizo un gesto con la mano como si se disolviera en el aire. Lucía no supo qué decir. Había algo en la manera en que Elisa hablaba que le chocaba y al mismo tiempo le intrigaba, como si no le importara en absoluto parecer extraña. Nahuel interrumpió el murmullo general con su tono calmo. «Hoy vamos a hablar de las voces que no son nuestras, las que viven en nuestra mente, repitiendo lo que otros dijeron, las que nos impiden escuchar lo que de verdad queremos». Una mujer mayor levantó la mano. Su voz temblaba un poco. «¿Y cómo sabemos cuál es nuestra voz real?» «La tuya no grita», respondió Nahuel. «La tuya no juzga, no compara, solo susurra cuando dejas de pelear». Lucía bajó la mirada. No podía dejar de pensar en su madre, en las veces que desde niña escuchó frases como: «Eso no es para ti, no seas tan sensible, si vas a hacer algo hazlo bien o mejor no lo hagas». ¿Cuántas de esas frases seguía obedeciendo sin darse cuenta? Durante la ronda de diálogo, cada quien compartía algo breve, un miedo, una duda, una memoria. Cuando fue el turno de Elisa, su tono cambió. Ya no era la mujer risueña del principio. «Yo crecí con una mamá que me decía que vivir del arte era un lujo, que tenía que tener un trabajo de verdad. Así que estudié administración, trabajé en banco, traje tacones y traje sastre, hasta que un día me harté. Me harté de que mi vida se sintiera como un disfraz». Lucía no apartaba la vista. Sintió que esa historia la tocaba de forma incómoda, casi como si la empujara a un espejo. «¿Y ahora qué haces?», preguntó alguien del grupo. «Pinto, y a veces doy terapias con flores. No me sobra el dinero, pero me sobra aire, y eso, para mí, ya es abundancia». Hubo un silencio largo después de eso. Cuando terminó la sesión, Lucía salió sin apuro. Afuera, Elisa encendía un cigarro con calma. «¿Quieres uno?» «No, gracias».
No te tomes todo tan en serio, Lucía. A veces lo que necesitamos no es entender, es soltar un poco. Lucía se quedó callada. Sintió ganas de defenderse, de decirle que no tenía idea de su vida, que no todas podían irse a pintar y dar terapias, pero no dijo nada, porque en el fondo lo que la molestaba era que tal vez Elisa tenía razón, y eso dolía más que cualquier crítica. Lucía tenía los codos apoyados en la barra de la cocina. El reloj marcaba las 7:13 de la mañana. Su café estaba frío, pero ni lo notaba. Había pasado casi toda la noche dando vueltas en la cama, repasando las palabras de Elisa, una y otra vez. Me harté de que mi vida se sintiera como un disfraz. Esa frase se le había quedado como un eco imposible de apagar. Y ahora, en medio de su departamento perfectamente ordenado, con la agenda lista y la ropa planchada, Lucía se sentía justo así, disfrazada. En el trabajo, los días seguían su curso, pero algo dentro de ella se había desacomodado. Las conversaciones de pasillo le parecían más huecas, las juntas más largas, y cada vez que alguien la felicitaba por su eficiencia, una parte de ella se encogía. «Lucía, ¿cómo haces para tener siempre todo bajo control?», le preguntó Mariana al salir de una reunión. Lucía soltó una risa suave, sin responder de inmediato. «No lo tengo», dijo al fin, bajito, como si lo confesara por primera vez. Esa noche volvió al círculo. Nahuel hablaba del deber como un personaje invisible que camina detrás de uno, murmurando lo que se tiene que hacer, lo que se espera, lo que es correcto. «¿Y si ese deber nunca fue tuyo?», preguntó, con los ojos cerrados. «¿Y si fue heredado pero no elegido?». Lucía sintió un nudo en el estómago. Recordó los domingos en casa de sus padres, los silencios incómodos si decía algo fuera de lugar. Recordó el día que quiso estudiar filosofía y cómo su madre lo descartó con una sola frase. «Eso no te va a dar de comer, Lucía, no seas ingenua». Después de la sesión, se acercó a Elisa casi sin pensarlo. «¿Tú cómo supiste que estabas lista para cambiar?». Elisa la miró con calma, sin responder de inmediato. No estaba lista, solo estaba harta. Y un día entendí que estar harta también es una forma de estar lista. Lucía se quedó callada. Esa respuesta era incómodamente honesta. «Yo no sé si podría dejarlo todo así. Tengo compromisos, una carrera construida, estabilidad. No te estoy diciendo que lo dejes todo. Te estoy preguntando si esa estabilidad no te está saliendo demasiado cara». El comentario fue como una bofetada suave. No grosero, pero directo. Lucía no respondió, no sabía qué decir. De regreso a casa caminó despacio. Sintió cómo las luces de la ciudad la envolvían sin ruido. Al llegar, se quitó los tacones apenas entró por la puerta. Dejó el bolso en el piso, sin importarle el orden. Fue a su habitación, abrió el closet y empezó a sacar ropa. Blusas elegantes, pantalones de vestir, camisas que no usaba pero que guardaba por si acaso. Terminó con una pila de ropa sobre la cama. Se sentó a un lado, exhausta, y entonces, sin pensarlo mucho, comenzó a separar lo que usaba por obligación, lo que compró para cumplir con una imagen, lo que odiaba, pero seguía ahí. No lloró, no hizo drama, solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba tomando una decisión solo para ella. No era una revolución, era una grieta más. Pero a veces es por esas grietas donde entra la verdad. La tarde caía con un sol rojizo cuando Lucía aceptó, casi sin querer, la invitación de Elisa a tomar un café. Habían salido juntas del círculo, y aunque no era costumbre de Lucía improvisar, algo en su cuerpo le dijo que sí. Fueron a una cafetería pequeña, con sillas de madera y olor a pan recién horneado. Elisa pidió un té de jengibre. Lucía, un espresso doble. «¿Tú siempre estás tan estructurada?»,
preguntó Elisa mientras revolvía su taza con calma. Lucía levantó la vista, desconcertada. ¿A qué te refieres? No sé, todo en ti parece medido. Tus respuestas, tu forma de sentarte, incluso cómo cargas tu bolsa. Lucía soltó una risa tensa. No sabía que había una forma correcta de cargar la bolsa. No es una crítica, dijo Elisa levantando las manos. Solo me llama la atención. Yo fui así muchos años, hasta que me di cuenta de que estaba viviendo para no incomodar a nadie. El comentario le picó a Lucía más de lo que hubiera querido. Sintió un impulso inmediato de defenderse. No es que viva para los demás, Elisa. Es que hay cosas que se tienen que hacer bien. La vida no siempre permite ir por ahí fluyendo. Elisa arqueó una ceja. ¿Y quién dice que es hacerlo bien? ¿Tu jefe? ¿Tu mamá? Lucía apretó los labios. Ese tono le sonaba condescendiente. No todas podemos vivir de pintar y dar terapias. Algunas tenemos responsabilidades reales. El silencio que siguió fue tenso. Elisa dejó su taza sobre el plato con un golpe seco. ¿Responsabilidades reales? Repitió sin elevar la voz, pero con una firmeza que llenó el aire. ¿Y lo mío qué es, Lucía? ¿Un hobby de gente irresponsable? Lucía se sintió atrapada. No era lo que había querido decir, pero ya estaba dicho. No quise ofenderte, solo que me cuesta entender cómo puedes estar tan tranquila sin un plan, sin seguridad. Yo no podría. No estás enojada conmigo, dijo Elisa, mirándola con intensidad. Estás enojada contigo, porque quisieras soltar y no te atreves. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no por Elisa, sino por todo lo que había contenido durante años, por todas las veces que había querido llorar y se había tragado las lágrimas, por los «tengo que» había acumulado como ladrillos en la espalda. «No es tan fácil», dijo al fin, con la voz más baja. «Yo no sé ni por dónde empezar». Elisa suavizó la mirada. Se inclinó un poco hacia ella. «Nadie sabe, solo empiezas, y ya». Lucía no respondió, pero algo dentro de ella cedió, como si una puerta vieja se abriera con un crujido leve. No era el momento de resolverlo todo, pero sí de dejar de fingir que todo estaba bien. Salieron de la cafetería sin decir mucho más. Cada una tomó una dirección distinta. El aire de la noche soplaba tibio. Caminando sola, Lucía repasó la conversación una y otra vez. No estaba segura de qué le dolía más, si el comentario de Elisa o la parte de ella que sabía que era cierto. Y mientras apretaba el paso para no llorar en la calle, una verdad la atravesó como una flecha silenciosa. Estaba más acostumbrada a controlar que a sentir. Y eso, en el fondo, era lo que más le dolía. La llamada llegó justo cuando Lucía estaba por cerrar la laptop. Había sido un día pesado, pero no tanto por el trabajo, sino por el ruido que traía por dentro. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, dudó en contestar. Algo en su estómago se tensó. «Bueno», dijo con voz neutra. «Lucía, vas a venir mañana a lo de tu tía, ¿verdad? No me has confirmado». «Todavía no sé, mamá. Estoy muy cansada, tengo cosas que hacer». «Ay, Lucía, siempre estás ocupada, siempre tienes una excusa, ya ni pareces parte de esta familia». El tono cortante, sutilmente cargado de reproche, le golpeó directo en el pecho. Lucía respiró hondo. «No es que no quiera, es que necesito tiempo para mí. No todo gira en torno a los eventos familiares. Tiempo para ti». La risa de su madre fue breve, casi despectiva. «Te la pasas sola. ¿De qué necesitas tiempo?» Esa frase fue como una bofetada. Lucía sintió que algo se le rompía por dentro. «¿Sabes qué, mamá? Estoy harta de que siempre me hagas sentir culpable por todo. Nunca es suficiente. Si voy, está mal porque llegué tarde. Si no voy, está mal porque no estuve. Siempre hay algo que hago mal.
Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «No te pongas en ese plan, Lucía. Yo solo te pido que cumplas como hija. Es mucho pedir». Lucía sintió un calor en el rostro, rabia, tristeza, agotamiento, todo junto. «No, no es mucho pedir. Lo que es mucho es cargar con tus expectativas desde que era niña. Querer que sea perfecta, que no me equivoque, que siempre quede bien con todos. ¿Sabes qué? Ya no quiero eso». «¿Estás diciendo que te hice daño?» Su madre ya no sonaba molesta, sino herida. «No te estoy culpando. Pero sí, me lastimó crecer sintiendo que si no cumplía, no valía. Que si no era la hija ejemplar, no era suficiente. Y ya no puedo seguir cargando eso». El silencio se alargó. La llamada terminó sin reconciliación, sin disculpas. Solo un vacío. Lucía se quedó con el celular en la mano, temblando. No lloró enseguida, solo se dejó caer en el sillón, mirando al techo, sintiendo cómo esa conversación abría heridas viejas que había enterrado muy profundo. Recordó su infancia, las tareas perfectas, las libretas limpias, las medallas colgadas en la pared, y la frase que siempre la perseguía: «Qué bueno que ganaste, hija. Así demuestras quién eres». Pero nunca hubo un «estoy orgullosa de ti solo por ser tú». Y en ese instante, Lucía entendió algo que le dolió como una verdad desnuda. Había pasado gran parte de su vida tratando de ganar amor, en lugar de recibirlo. Se abrazó a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir. No justificó. No racionalizó, solo sintió. Esa noche no durmió mucho, pero algo en ella descansó, porque al fin había dicho lo que necesitaba decir, y aunque la herida seguía abierta, al menos ya no estaba escondida. Lucía estaba sentada en el metrobús, con la frente apoyada en la ventana. El cristal vibraba suavemente mientras la ciudad pasaba como un río caótico de colores, sonidos y fragmentos de conversaciones ajenas. Pero ella no escuchaba nada. Seguía repitiéndose una frase que había leído esa mañana en una hoja suelta tirada en el suelo de la oficina. «No estás rota, solo estás regresando a ti». Parecía una tontería, algo escrito por alguien que lee demasiados libros de autoayuda, pero la frase la había perseguido todo el día, como si tuviera algo que decirle. Al bajar, entró a una papelería pequeña. Iba solo por plumas, pero sus ojos se detuvieron en una libreta de pasta dura, color vino. La tomó sin pensar mucho y la compró. Esa noche, en lugar de encender la televisión o revisar correos, se sirvió un té, encendió una vela y abrió la libreta en blanco. Escribió sin detenerse. No lo pensó, no editó, no juzgó. Solo dejó salir todo. La pelea con su madre, las palabras de Elisa, la sensación de estar perdiendo el control y al mismo tiempo encontrando algo. Cuando terminó, leyó en voz baja lo que había escrito. Era ella, sin filtros, sin formalidades, sin pretender tener todo en orden. Guardó la libreta bajo la almohada, como si fuera algo sagrado. Los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a pasar. Detalles que antes habría ignorado, pero que ahora le parecían diferentes. Una señora en la fila del banco le dijo, sin venir al caso: «No hay que vivir para cumplir, hija. Hay que vivir para sentir». Un cartel en el metro anunciaba una exposición de arte con el título «Lo que callas, te grita». Hasta el correo basura le pareció simbólico. Un asunto decía: «Haz las paces con tu historia». Lucía no era supersticiosa, nunca lo había sido, pero no podía evitar sentir que algo la estaba guiando. No una fuerza mágica, sino como si por fin tuviera la antena encendida para notar lo que antes pasaba desapercibido. En el círculo, Nahuel habló de las señales internas. Cuando empiezas a soltar lo que no eres, lo que sí eres empieza a hacerse visible, dijo, mirando al grupo con sus ojos tranquilos.
A veces llega en forma de palabras, otras como intuiciones o hasta accidentes. El universo no grita, susurra, pero hay que estar en silencio para escucharlo. Lucía cerró los ojos. No sabía si todo eso era real o una interpretación emocional. Pero algo era cierto. Por primera vez en años se sentía presente. Después de la sesión, Elisa la alcanzó afuera. ¿Te pasa que de pronto todo parece conectado? Lucía sonrió. Sí, me siento loca. Pero sí, no estás loca, solo estás viendo con otros ojos. Elisa se encendió un cigarro, dio una calada y dijo: yo empecé a escribir cuando me sentí así. Es como hablar con alguien que siempre estuvo adentro. Lucía no dijo nada, no le contó lo de la libreta, no aún, pero se sintió menos sola. Esa noche escribió otra vez. Las palabras salían como si su mano ya supiera el camino. No pensaba, solo soltaba. Y entre línea y línea se dio cuenta de algo profundo. No necesitaba entender todo lo que estaba pasando. Solo tenía que dejar de resistirse. Porque cuando algo en tu interior empieza a moverse, el mundo exterior lo nota y responde. Incluso si solo es con una hoja suelta en el suelo que te recuerda que no estás rota, solo estás regresando. Lucía repasaba una hoja de cálculo por tercera vez y aún así no podía concentrarse. Los números bailaban, las celdas parecían moverse. Afuera, el ruido de los teclados sonaba como una lluvia mecánica. Ella estaba ahí, pero no estaba. Lucía, la voz de César, su jefe, la hizo sobresaltarse. ¿Podemos hablar un momento? Él no sonrió. Le señaló una de las salas pequeñas de juntas, esas que olían a aire reciclado y tensión acumulada. Lucía entró con el corazón acelerado. «Te he notado diferente», dijo él cruzando los brazos. «Estás más distraída de lo normal. Tu rendimiento ha bajado. Y eso no es algo común en ti». Ella mantuvo la mirada firme, pero por dentro se estremecía. No por miedo al regaño, sino porque algo de razón tenía. Estaba cambiando, y se le notaba. «Estoy bien», dijo con un tono contenido. «Solo han sido días intensos. Nada que no pueda manejar». César frunció el ceño. «Tú siempre has sido muy profesional, Lucía, pero últimamente, no sé, pareces en otra parte. Esto no es un trabajo cualquiera. Aquí se espera compromiso total». La frase le cayó como una piedra. Compromiso total. Como si fuera una máquina. Como si tener un mal día ya fuera una amenaza para su puesto. Lucía se enderezó en la silla. «Sigo comprometida. Pero también soy humana, César, y estoy aprendiendo a cuidar otras partes de mí que había dejado de lado». Él la miró con extrañeza, como si hablara en otro idioma. «Solo ten cuidado, no te vayas a perder justo cuando más confiamos en ti». Salió de la sala sintiéndose extraña, no enojada, ni triste, más bien descolocada. Como si su traje de mujer profesional ya no le quedara, como si esas palabras que siempre la habían sostenido, rendimiento, eficiencia, confiabilidad, ya no fueran suficientes. Caminó hasta el baño. Se miró al espejo. El maquillaje estaba intacto, el peinado en su lugar. Pero detrás de esa imagen pulcra había una Lucía que temblaba. ¿En qué momento me convertí en una máscara perfecta que se cae con solo una pregunta? Ese día, al salir del trabajo, no fue al círculo. Caminó sola hasta un parque cercano. Se sentó en una banca y sacó su libreta. Las manos le temblaban, pero escribió de todas formas. «Hoy me sentí atrapada entre dos mundos. Uno me exige resultados, el otro me pide silencio. Uno me aplaude si produzco, el otro me abraza si me permito sentir. ¿Cuál es el verdadero?». Cerró la libreta y respiró hondo. Esa noche, frente a su closet, se detuvo frente a uno de sus trajes favoritos. Lo tocó. Era de tela fina, gris claro, con una caída perfecta. Siempre la hacía sentir segura, pero ahora, al verlo, solo sintió peso, como si ese traje hablara por ella en lugar de dejarla hablar.
lo dobló con cuidado y lo puso en una caja. Al día siguiente fue a trabajar con algo distinto. Blusa sencilla, jeans, cabello suelto. Mariana la miró con sorpresa. «¿Te ves diferente?» Lucía sonrió. «Es que me estoy quitando un disfraz, uno que ya me aprieta». Y por primera vez en años caminó por la oficina sin sentirse parte de un molde. Todavía no sabía a dónde la llevaría todo eso, pero sí sabía que seguir fingiendo le costaba demasiado. Y ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. La voz de su madre rebotaba por el altavoz del celular, rápida, insistente, como un aguacero que no da tregua. «Lucía, te lo digo porque te quiero. Estás cambiando y no para bien. Ya ni pareces tú. ¿Desde cuándo eres tan cerrada, tan terca?» Lucía caminaba por su departamento con el celular en la mano, apretándolo con fuerza. Ya había intentado terminar la llamada 2 veces, pero cada vez que lo intentaba, su madre subía el tono. «Mamá, solo te dije que este fin no voy a ir. No tengo ganas, no estoy bien. ¿Por qué eso tiene que ser un drama? Porque así no se hace familia, Lucía. Así no te crié. Tú antes eras responsable, educada, centrada. ¿Ahora qué? ¿Andas metida en esos grupos raros, hablando con extraños y escribiendo tonterías?» La última frase fue el disparo. «¡Tonterías!», Lucía explotó, la voz al borde del quiebre. «¿Sabes cuántas veces me guardé lo que sentía para no decepcionarte? ¿Cuántas veces fingí estar bien solo para que no me digas que soy difícil? Estoy cansada, mamá, cansada de tener que encajar en un molde que no me deja respirar». Del otro lado, silencio. Un silencio espeso que solo empeoraba todo. «No sé quién te metió esas ideas, Lucía», dijo finalmente su madre con un tono frío. «Pero me estás lastimando. Me duele ver en lo que te estás convirtiendo». La llamada se cortó. Lucía se quedó ahí, sola, en medio del silencio, y de pronto algo en su cuerpo se quebró. El aire comenzó a faltarle. Primero pensó que era enojo, luego sintió la opresión en el pecho. Intentó respirar hondo, pero no podía. Las manos le temblaban, la vista se le nublaba. Se apoyó en la pared, las lágrimas salieron sin permiso, calientes, confusas. No eran solo de tristeza, era una mezcla imposible de contener. Frustración, miedo, culpa, hartazgo. Se dejó caer al piso. No podía pensar, solo sentía ese zumbido agudo en los oídos y el peso en el pecho como una piedra enorme. Estuvo así quién sabe cuánto tiempo. Minutos, tal vez más, hasta que su respiración comenzó a calmarse como un animal asustado que se acurruca en silencio. Cuando pudo moverse, se arrastró hasta el sillón y se envolvió en una manta. El cuarto estaba en penumbra. No quiso prender la luz, no quería ver nada. Esa noche no escribió, no meditó, no fue al círculo, no hizo nada. Solo se permitió detenerse, y en esa pausa forzada entendió algo con una claridad que dolía. Llevaba años acumulando emociones sin procesar, haciendo todo para todos. Y ahora su cuerpo, su mente, su alma, le estaban pasando la factura. En medio del silencio, con los ojos aún húmedos, Lucía pensó: «Ya no puedo seguir como si nada. Algo tiene que cambiar, y tiene que ser ya». No tenía un plan. No tenía respuestas, pero lo que sí tenía era una certeza nueva y potente. Ya no podía seguir ignorándose a sí misma, porque cuando no escuchas tu voz interior, el cuerpo grita por ti. Lucía iba sentada junto a Elisa en el coche, viendo cómo la ciudad se deshacía detrás de ellas. Cada kilómetro que dejaban atrás era como quitarse una capa de piel. Afuera, el paisaje se transformaba. Los edificios grises daban paso a montañas cubiertas de neblina, árboles retorcidos por el tiempo y casas con techos de teja. El aire comenzaba a oler distinto, a tierra viva, a humedad, a algo primitivo. «¿Estás segura de esto?», preguntó Elisa sin mirar, con una sonrisa suave mientras sostenía el volante. Lucía dudó. No quería mentirle. «No», dijo al fin,
pero sé que no quiero quedarme donde estoy. Elisa asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Habían decidido ir a Tepoztlán casi sin plan. Fue idea de Elisa, que conocía una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, en medio del monte, sin señal, sin wifi, sin distracciones. Al llegar, el silencio era abrumador, un silencio real, no ese silencio de oficina o de madrugada en la ciudad. Era un silencio que se metía por los poros y te obligaba a escuchar todo lo que llevas dentro. Lucía se bajó del auto y respiró hondo. ¿Lo sientes?, preguntó Elisa. Lucía solo asintió. Lo sentía todo. Esa noche encendieron una fogata frente a la cabaña. Elisa preparó un té con hierbas que había traído en una bolsita de manta. No hablaban mucho, solo se escuchaban los grillos, el crepitar del fuego y a lo lejos algún perro ladrando. ¿Te ha pasado que te das cuenta de que no te conoces en absoluto?, preguntó Lucía mirando las llamas. Todo el tiempo, respondió Elisa, pero cada vez que me doy cuenta también me encuentro un poco. Lucía miró el cielo. Había tantas estrellas que dolía verlas. El otro día me dio un ataque. No podía respirar. Sentí que me iba a morir. Elisa no dijo nada, solo acercó su taza y la apoyó en la suya. Estás renaciendo, Lu. A veces el alma necesita romperse para poder entrar en otra forma. Lucía tragó saliva. Las lágrimas le picaban, pero no quería llorar. No ahí, no otra vez. Ya no quiero fingir más, dijo, casi en un susurro. Pero tampoco sé quién soy sin todo lo que construí para sobrevivir. Y en ese momento, sin aviso, se quebró. Lloró en silencio. Lloró como no lo había hecho nunca. No de tristeza. Era otra cosa. Como si su cuerpo estuviera drenando años de miedo, de control, de exigencias absurdas. Elisa no la abrazó, no intentó calmarla, solo estuvo ahí. Y eso fue más que suficiente. Al día siguiente, subieron al Tepozteco. No fue una caminata turística, no hablaron, no se tomaron fotos, era un ritual. Cada paso sobre la tierra era como una conversación con algo más grande. La montaña hablaba, y Lucía, por fin, escuchaba. En la mitad del sendero se detuvo. El corazón le latía fuerte, las piernas le temblaban. No por el esfuerzo físico, era otra cosa. Miró hacia abajo, el pueblo pequeño y lejano. Todo lo que dejaba atrás parecía ridículamente ajeno. Y entonces ocurrió. No fue una visión, ni una epifanía con luces místicas. Fue algo más simple, más crudo. Una voz en su interior que dijo con una claridad brutal: «Tú no viniste a cumplir, viniste a sentir». Lucía se quedó quieta, cerró los ojos y lo aceptó. Ahí, en medio del monte, sin ruido, sin nadie validando, sin metas, sin listas, se sintió viva, no feliz, no realizada, viva, y era suficiente. Regresaron a la cabaña al atardecer. Lucía se sentó sola en la hamaca. El sol caía entre los árboles y pintaba todo de oro. Pensó en su madre, en su jefe, en sus logros, en sus miedos, y por primera vez no sintió enojo, solo compasión. Por ellos, por ella misma. Todos estaban sobreviviendo a su manera. Sacó su libreta y escribió sin pensar, no sobre lo que quería cambiar, sino sobre lo que ya no estaba dispuesta a sostener. No iba a dar explicaciones, no iba a pedir permiso, solo iba a vivir más cerca de su verdad. Y eso, en silencio, era su mayor acto de rebeldía. La mañana era clara en Tepoztlán, pero Lucía no lo sentía así. Algo dentro de ella se había removido desde la subida al cerro. Una inquietud nueva, más sutil pero insistente, le rondaba la mente. Mientras preparaban café en la cabaña, Elisa la miró con curiosidad. ¿Todo bien?, Lucía dudó. Sí, solo que siento que algo no termina de acomodarse, respondió, revolviendo el café, aunque ya no quedaba azúcar que disolver. Elisa sonrió. Tal vez es porque estás por ver algo que no habías querido mirar. Lucía no contestó, pero sabía que tenía razón.
Más tarde, mientras caminaban por el mercado, pasaron junto a un pequeño puesto de libros usados. Lucía, sin saber por qué, se detuvo. Entre las pilas desordenadas, encontró uno con una portada sencilla: Los 4 acuerdos. Lo abrió al azar. La página hablaba de la tercera enseñanza: no hagas suposiciones. Leyó: tendemos a suponer lo que los demás piensan, sienten o esperan de nosotros, y actuamos en base a eso. Pero la suposición es una forma disfrazada de miedo. Sintió como si el libro le hablara directo al pecho. Cerró los ojos, y ahí empezó a caerle todo. ¿Cuántas veces había supuesto que tenía que ser perfecta para que la quisieran? Que debía tener éxito para no ser rechazada. Que solo con logros podría merecer respeto. El problema no era la exigencia externa. Era su mente llenando vacíos con historias que nunca confirmó. Suposiciones que se volvieron reglas, reglas que terminaron controlando su vida. Pagó el libro y siguieron caminando. Pero por dentro, nada volvió a ser igual. De regreso en la cabaña, Lucía se sentó sola frente al monte, el libro en el regazo, las manos temblando un poco. Abundancia, susurró. ¿Qué he creído que significa? Pensó en su departamento ordenado, en el salario fijo, en las felicitaciones del jefe, en el aplauso familiar cuando lograba todo bien. Pero también pensó en su ansiedad, en su insomnio, en la sensación de vacío después de cada logro, en esa voz interna que, aun con todo bien, le decía: no es suficiente. Y ahí, entre el silencio del bosque y el latido acelerado en su pecho, entendió que su concepto de abundancia había estado amarrado a la aprobación, a lo que creía que los demás esperaban, a lo que ella misma suponía que tenía que cumplir. Abundancia no era acumular, era respirar profundo sin culpa, sentir sin miedo, elegir sin pedir permiso. Lloró, pero esta vez no fue una explosión, fue una rendición. Soltó todas las versiones de sí misma que había construido para encajar, todas las máscaras que usó para no decepcionar, todos los roles que no cuestionó por miedo a quedarse sola. Y lo más inesperado fue que al soltar no sintió pérdida, sintió espacio. Elisa apareció con 2 tazas de té. ¿Puedo?, preguntó señalando el banco junto a Lucía. Claro. ¿Estuviste leyendo? Lucía asintió. Y pensando. Supongo que entendí la tercera enseñanza más de lo que quería. Elisa le dio un sorbo a su taza. ¿Y duele? Sí, pero también alivia, dijo Lucía sin mirar. Es como descubrir que he vivido con una venda en los ojos y que ahora me toca aprender a ver. Se quedaron en silencio, pero no un silencio incómodo. Era un descanso, un respiro entre verdades. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó Elisa. Lucía tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz no tembló. Dejar de suponer que tengo que seguir siendo quien ya no soy. Elisa sonrió, y por primera vez desde que llegaron, Lucía también. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, que soltar la estructura traía vértigo, que vivir desde la intuición, sin certezas, da miedo, pero también sabía algo más. Lo que estaba construyendo desde adentro ya no dependía de nadie más, y eso, por sí solo, ya era abundancia. El tráfico de la ciudad volvió a rugir como un recordatorio brutal. La pausa había terminado. Lucía, de pie en el andén del metro, con su mochila colgada al hombro, respiraba hondo. Había algo distinto en ella, no en su ropa ni en su rostro. Era otra cosa, algo más interno, como si caminara más ligera, como si ya no cargara con tanto. Al llegar a la oficina, saludó con una sonrisa genuina. Mariana la miró raro. ¿Y esa paz? ¿Fuiste a un retiro o qué? Algo así, respondió Lucía sin dar más detalles. Prendió su computadora, pero esta vez no se lanzó de inmediato a contestar correos. Tomó su café con calma, revisó su agenda y se permitió un momento en silencio.
Antes, eso le habría provocado culpa. Ahora, entendía que no podía volver a ese ritmo mecánico. A media mañana, César la llamó a su oficina. «Te ves diferente», dijo entre serio e intrigado. «Me siento diferente», respondió Lucía sin rodeos. «Y por eso quiero hablar contigo. Necesito ajustar mi carga de trabajo. Quiero tener más tiempo para mis proyectos personales. No voy a renunciar, pero necesito equilibrio. Y ya no pienso negociarlo conmigo misma». César la miró en silencio, visiblemente desconcertado. «¿Estás bien?» «Sí, pero ahora quiero estar mejor». Él asintió despacio, como si procesara una lengua nueva. «Bueno, veamos qué podemos hacer». Lucía salió de esa oficina con el corazón latiendo fuerte. No por miedo, sino por la fuerza que sintió al escucharse y sostenerse. Por primera vez en mucho tiempo, se eligió a sí misma. Al volver a casa esa noche, Lucía recibió un mensaje de su madre. «Hija, me contaron que volviste. ¿Vas a venir el domingo? Tu tía preguntó por ti». Lucía lo leyó con calma. Antes, ese mensaje le habría generado ansiedad o culpa inmediata. Esta vez, no reaccionó. Respondió unas horas después con claridad: «Gracias, ma. Este domingo voy a descansar. Si otro día quieren verme, con gusto». Envió el mensaje y soltó el teléfono sin remordimiento. Puso música suave, preparó una cena sencilla y se sentó a escribir en su libreta. No desde el dolor, desde el centro. «Hoy me defendí con ternura, y eso también es amor». Al terminar, se sintió plena. No por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. No complació, no se explicó de más, no buscó aprobación. Y ahí entendió otra capa de la tercera enseñanza: suponer que decir no haría que la dejaran de querer. Era solo una suposición. Una de tantas que estaba dispuesta a romper. El martes, en una junta del trabajo, Mariana le pasó un documento y comentó en voz baja: «Te veo más relajada, como si ya no te preocuparas tanto por todo». Lucía sonrió. «Es que ya entendí que estar en paz no significa hacer menos, sino sufrir menos por lo que no puedo controlar». Algunos compañeros la escucharon. Uno de ellos, Tomás, soltó una risa incrédula. «¿Y eso dónde lo enseñan? ¿En los cursos de meditación?». Lucía lo miró directo, pero sin confrontarlo. «No, lo enseña la vida cuando dejas de pelear con ella». El silencio en la sala fue breve, pero pesado. Luego siguieron con el tema de presupuestos como si nada, pero algo había quedado en el aire, un pequeño temblor. Por la tarde, Elisa le escribió un mensaje: «¿Cómo va el regreso? ¿Ya soltaste el disfraz o solo lo dejaste colgado?». Lucía respondió con una foto de su libreta abierta y una frase: «Ahora escribo con la cara descubierta». Elisa mandó un emoji de fuego. Después, nada más. Y no hizo falta. El jueves, Lucía salió de trabajar más temprano. Caminó hasta un parque cerca de su casa, se sentó bajo un árbol y cerró los ojos. No pensó en pendientes, no repasó listas, solo se sintió. Sintió que estaba plantando raíces nuevas en su propia tierra, una tierra que no era perfecta ni libre de miedo, pero que era suya. Ya no buscaba abundancia en lo que podía mostrar. Ahora la encontraba en lo que podía sostener, su calma, su decisión, su tiempo. Y aunque el mundo alrededor no cambiara, ella sí. Y eso era el verdadero regreso. Porque esta vez volvía a la ciudad sin perderse a sí misma en el intento. Lunes por la mañana. Oficina. Lucía, puntual como siempre, entró con su café en mano, pero algo en su postura ya no era el de siempre. Caminaba más erguida, más presente. «Lucía, ¿tienes 5 minutos?», preguntó César, asomando la cabeza desde su oficina. Ella asintió, entró, se sentó. «Te agradezco que estés cumpliendo con los ajustes, pero tengo que ser honesto», dijo César, acomodándose las mangas. «He notado que tu ritmo cambió.
Y bueno, necesito saber si sigues comprometida con el nivel de exigencia que manejamos aquí. Lucía respiró hondo. Antes, ese comentario la habría hecho justificar todo, prometer más, pedir disculpas. Pero hoy no. Estoy comprometida con mi trabajo, César, pero también estoy comprometida conmigo. No voy a volver a sacrificar mi salud mental ni mi bienestar por cumplir metas ajenas a costa de mí misma. César se quedó en silencio, sorprendido. No estoy pidiendo trato especial, continuó Lucía serena. Solo claridad y límites. Si eso no encaja aquí, lo entiendo, pero no voy a forzarme a volver a una versión de mí que ya no existe. El silencio se estiró unos segundos más. Luego César asintió lentamente. Está bien. Vamos a ver cómo podemos reajustar responsabilidades. Lucía salió de la oficina sin temblar. No era una victoria externa, era interna. No porque hubiera ganado algo, sino porque no se traicionó. Esa misma noche, su celular vibró. Mamá en la pantalla. Lucía dejó que sonara unos segundos antes de contestar. ¿Bueno? Hola, hija. Solo quería saber si esta semana puedes venir a cenar. Tu tía todavía anda comentando que no apareciste el domingo. Lucía se acomodó en el sillón, la voz firme. Mamá, necesito que entiendas algo. No voy a seguir yendo a reuniones o compromisos familiares solo por cumplir. Si quiero ir, iré. Si necesito espacio, lo tomaré. Y no significa que los ame menos, solo que también me estoy eligiendo a mí. Del otro lado, silencio. Largo. Como una tensión retenida por años que de pronto se soltaba. Eso suena muy egoísta, Lucía. No es egoísmo. Es salud. Es poner límites. Algo que me costó mucho aprender. La línea quedó muda por unos segundos. No sé qué estás haciendo, hija. Pero ya no eres la misma. Exacto. Y aunque duela, eso es algo bueno. La conversación terminó sin gritos, sin drama, solo con una verdad nueva flotando entre las dos. Lucía ya no estaba disponible para cargar lo que no le correspondía. Al día siguiente, en la oficina, Mariana la alcanzó en la cocina. ¿Todo bien con César? Lo vi medio raro después de que hablaste con él. Lucía sonrió sirviéndose agua. Hablamos claro. Puse algunos límites. Nada grave. ¡Qué valiente!, dijo Mariana bajando la voz. Yo nunca me he atrevido a hacer eso. Siempre tengo miedo de que me despidan. Yo también tenía miedo, pero ahora tengo más miedo de volver a perderme a mí misma. La frase quedó flotando. Mariana la miró como si la viera por primera vez. Más tarde, al abrir su correo, Lucía encontró un mensaje de César. Gracias por tu sinceridad. Vamos a apoyarte en este proceso. Coordina con recursos humanos los ajustes. Valoramos tu trabajo. No se lo esperaba. Sonrió. No por el contenido, sino por lo que significaba. No todo el mundo reacciona mal a los límites, y quien lo hace no debería tener tanto poder sobre tu paz. Esa noche, Lucía no escribió en su libreta. Solo encendió una vela. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y cerró los ojos. No meditó con técnica, solo respiró. Se escuchó. En su pecho, una certeza nueva. Los límites no eran barreras, eran puentes hacia su verdad. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Lucía entendió que su abundancia no venía de lo que daba, venía de lo que ahora era capaz de conservar, su energía, su tiempo, su voz. Y eso, en este nuevo camino, era su mayor tesoro. Era viernes por la noche y Lucía estaba sola en casa. No había planes, ni llamadas pendientes, ni trabajo urgente. La televisión estaba apagada, el celular en modo avión. Todo estaba en silencio, pero el verdadero ruido venía de adentro. Se sentó en la alfombra con la libreta sobre las piernas, lista para escribir. Pero no salía nada. Solo una pregunta flotaba, persistente. ¿Quién soy
si ya no soy la exitosa? Durante años, ese título había sido su escudo. La que no falla, la que cumple, la que nunca se queja. Y ahora que estaba soltando eso, se sentía desarmada. Pensó en sus logros, en sus estudios, en los ascensos. ¿Todo eso ya no significaba nada? ¿O simplemente ya no eran lo que definía su valor? El silencio se hizo más denso, casi incómodo. Y en ese vacío, una frase apareció en su mente, como susurrada desde muy lejos. Soltar no es perder, es confiar. Pero confiar, ¿en qué? Al día siguiente, Lucía fue a una tienda de ropa con la intención de renovar algunas cosas. No necesitaba nada, pero sentía la necesidad de verse diferente, de actualizar su reflejo. Entró al probador con varios atuendos que antes hubiera elegido sin dudar: vestidos formales, blusas elegantes, sacos entallados. Se los probó uno por uno. Todos le quedaban bien, pero ninguno le quedaba ella. Se miró al espejo con uno de sus trajes clásicos, perfecta, impecable, pulida, y sin embargo sintió un nudo en el estómago. «Ya no soy esto», dijo en voz baja. Se quitó la ropa despacio, como quien se despide de algo que amó, pero que ya no le sirve. Se quedó frente al espejo solo con una camiseta sencilla y jeans, el rostro sin maquillaje, el cabello suelto, el alma expuesta, y ahí lo vio con claridad. Soltar esa identidad le dolía, sí, pero quedarse en ella la estaba apagando. Salió del probador sin comprar nada, pero se llevó algo más valioso: la certeza de que ya no quería disfrazarse de fortaleza cuando por dentro solo buscaba verdad. Más tarde, se encontró por casualidad con una excompañera del trabajo en una cafetería. Se saludaron, pidieron algo para llevar y se sentaron unos minutos a ponerse al día. «He visto tus publicaciones, Lucía. Estás como distinta, más relajada. ¿Estás de vacaciones o algo?» Lucía sonrió. «Estoy de cambio, más bien». «¿Cambio?» «Sí, estoy soltando cosas, ideas, ritmos, expectativas». La amiga la miró con escepticismo. «¿Y no te da miedo perder lo que construiste?» Lucía se quedó en silencio unos segundos. «Me da miedo, sí, pero más miedo me da seguir siendo alguien que no soy». La otra mujer no supo qué responder. Se hizo un silencio incómodo, pero Lucía no trató de llenarlo. Por primera vez no sentía necesidad de justificar su proceso. Cuando se despidieron, su amiga le dijo: «Te ves más libre, pero también más vulnerable». «Sí, ¿y sabes qué? Está bien así». Esa noche volvió a casa y encendió una vela. Se sentó frente a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad. No lloró, no escribió, solo respiró. Sabía que estaba cruzando un umbral, el de dejar atrás no solo una forma de vida, sino una forma de verse a sí misma. Y eso, aunque doliera, era necesario. Estaba empezando a comprender que no se trataba de tirar todo por la borda. Se trataba de elegir desde un lugar más profundo, más honesto. Y sí, seguía teniendo miedo, pero ese miedo ya no la detenía, solo la acompañaba, porque soltar la imagen de la mujer exitosa no era fracasar, era abrir espacio para descubrir quién era sin los adornos. Y ese misterio valía cada segundo de duda. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba su cuarto sin mucha intención, Lucía encontró una caja olvidada bajo la cama. Dentro, un montón de cosas: cartas viejas, fotos dobladas, notas de la universidad, y entre todo eso, un cuaderno de tapas blandas, gastado en los bordes. Al abrirlo, reconoció su letra de inmediato. Era un diario de cuando tenía 17 años. Lo hojeó con una mezcla de ternura y asombro. Había poemas torpes, pensamientos desordenados, sueños que ya ni recordaba haber tenido. Pero en esas páginas había algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad, escritura sin juicio, sin meta, solo por el puro placer de decir.
Cerró el cuaderno con cuidado. Luego fue hasta su escritorio y abrió su libreta actual, esa donde escribía cada noche. Y se dio cuenta de algo importante. Había dejado de escribir como adolescente, pero también había dejado de escribir para sí misma. Estaba lista para cambiar eso. Esa misma noche escribió sin cuidar la forma. No pensó en si era bonito, si sonaba inteligente o profundo. Solo soltó rabia, ternura, deseo, confusión, y cuando terminó, se sintió viva, como si algo dentro de ella volviera a encenderse. El martes se encontró con Elisa en una cafetería tranquila, con patio lleno de plantas. Platicaban sin prisa hasta que Lucía sacó de su bolsa un par de hojas impresas. ¿Te puedo leer algo? Elisa abrió los ojos, sorprendida. ¿Es tuyo? Lucía asintió. Lo escribí hace 2 noches. Nunca he leído algo mío en voz alta, pero quiero hacerlo. Elisa asintió. Bajó el volumen de su voz. Te escucho. Lucía respiró hondo y leyó. Era una carta, a sí misma, a la Lucía de antes, a la que había aguantado, fingido, corrido para demostrar. Era íntima, cruda, vulnerable y por eso poderosa. Cuando terminó, se dio cuenta de que sus manos temblaban. Elisa tenía los ojos brillosos. Eso que acabas de leer no solo es hermoso, es necesario. Tienes una voz fuerte, Lu. Deberías dejarla salir más seguido. Lucía sonrió, conmovida. No tanto por el halago, sino porque alguien la había visto de verdad. Y eso, en ese momento, valía más que 1000 elogios laborales. Esa misma noche, en casa, no pudo dormir. La frase de Elisa le daba vueltas en la cabeza. Tienes una voz fuerte. Deberías dejarla salir más seguido. ¿Y si publicaba algo? No un libro, algo sencillo. Tal vez un blog o un perfil anónimo en redes, solo para sacar lo que llevaba adentro, sin etiquetas, sin miedo. El pensamiento le dio vértigo. ¿Y si se burlaban? ¿Y si lo leía alguien del trabajo? ¿Y si...? Pero después, otra pregunta más fuerte se impuso. ¿Y si alguien lo necesita? ¿Y si le llega a alguien como me llegó a mí la sabiduría de Nahuel? Ahí lo decidió. No iba a esperar a ser experta. Iba a empezar donde estaba. Tomó su computadora y creó un blog. Simple, sin foto, sin nombre real, solo palabras. Esa noche publicó su primer texto. Y aunque nadie lo leyera, para ella fue una victoria, porque al fin estaba soltando la última suposición, que su voz no importaba. Pasaron los días. Cada noche, Lucía escribía algo nuevo. A veces era una reflexión, a veces una historia breve, otras solo un párrafo suelto. No se preocupaba por la recepción, solo por la honestidad. Un jueves recibió un mensaje privado en el blog. No sé quién eres, pero gracias. Leerte me hizo sentir menos sola. Lucía se quedó viendo la pantalla con el corazón latiendo fuerte. Lloró, no de tristeza, de reconocimiento. Ahí estaba, volviendo a ella. No para huir del mundo, sino para construir otro desde adentro. Y mientras apagaba la luz y se metía a la cama, una frase surgió en su mente. Suave pero firme. Cuando te atreves a escribir tu verdad, no solo te sanas, también abres el camino para que otros lo hagan. Y eso, entendió, era abundancia también, porque lo que brota desde el alma siempre encuentra a quien lo necesita. Era miércoles por la tarde y el centro cultural tenía una calma inusual. Lucía llegó más temprano de lo normal, sentía algo extraño en el pecho. No sabía por qué, pero la atmósfera se sentía distinta. El aroma a copal estaba ahí, como siempre. Las velas, la sala circular, todo igual, pero al mismo tiempo, no. Cuando Nahuel entró, lo hizo con pasos más lentos. Su mirada, aunque serena, tenía un brillo melancólico. Se sentó al centro, miró al grupo uno por uno. No habló de inmediato. Lucía sintió cómo su cuerpo se tensaba. Algo iba a pasar. Lo sabía. Finalmente,
Nahuel alzó la voz. Este será nuestro último encuentro juntos. Un murmullo de sorpresa atravesó el círculo. Nadie lo esperaba. Nadie estaba listo. Lucía tragó saliva. Elisa, sentada a su lado, frunció el ceño. Nadie decía nada, solo lo miraban esperando entender. Nahuel sonrió con la misma calma de siempre. He cumplido mi ciclo con ustedes. Ya no tengo más que enseñarles. Ahora les toca caminar sin mí. El anuncio golpeó más de lo que Lucía hubiera imaginado. No pensó que perder la presencia de Nahuel doliera tanto. Él no era solo un guía, era un punto de referencia, una brújula silenciosa. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien al fondo. Porque cuando uno deja de necesitar respuestas externas, es momento de escuchar las propias, dijo Nahuel. ¿Y ustedes? Ya están listos. Lucía bajó la mirada. Parte de ella quería levantarse, decir que no estaban listos, que ella no estaba lista. Pero otra parte, una más profunda, sabía que sí. Sabía que ese dolor en el pecho no era miedo a quedarse sola. Era nostalgia anticipada, despedirse de quien fue espejo, guía y sostén en su proceso. Nahuel no hizo ceremonia, no hubo ritual, solo palabras. Todo lo que aprendieron aquí, llévenlo a su vida, no a la mente, a su día a día, al tráfico, al trabajo, a sus casas. Ahí es donde más falta hace. Lucía sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo llegó ahí, vacía, confundida, con el alma hecha un nudo, y ahora, aún con miedo, se sentía más fuerte, no invencible, pero firme, con raíces propias. Cuando terminó la sesión, la gente comenzó a despedirse con abrazos largos. Elisa se acercó a Nahuel, lo abrazó con lágrimas contenidas. Lucía se quedó atrás, dudando. Finalmente, se acercó. «Gracias por no darme respuestas fáciles», le dijo. Nahuel sonrió. «Gracias por no rendirte cuando no entendías nada». Ella lo miró a los ojos y supo que no lo volvería a ver. Al menos, no en este plano. «¿Y ahora qué hago con todo esto?» «Lo vives, Lucía. Sin perfección, sin culpa, solo lo vives». Esa noche, Lucía caminó hasta su casa sin auriculares, sin celular, sin distracciones. El viento le acariciaba el rostro y cada paso se sentía distinto. No caminaba con prisa, no huía, solo estaba ahí, presente. Al llegar, encendió una vela. Se sirvió una copa de vino y se sentó frente a su libreta. Escribió una sola línea. «Hoy me quedé sin guía, pero no sin camino». Y al terminar no sintió vacío, sintió espacio, espacio para crecer, para equivocarse, para elegir desde lo real. El mundo seguía igual, pero ella no. Y aunque el futuro fuera incierto, sabía algo con total certeza. Ahora podía caminar sola, y eso era un principio, no un final. Lucía despertó sin alarma. El sol entraba suave por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa al abrir los ojos. Ya no vivía corriendo detrás del tiempo. Ahora se movía al ritmo de su cuerpo, de su intuición, de lo que verdaderamente importaba. Había reorganizado sus horarios en el trabajo, había reducido su jornada a medio tiempo y aceptado que hacer menos no significaba valer menos. En las tardes tomaba largos paseos, leía, escribía, cocinaba. Descubría nuevas rutinas, más humanas, más suyas. Una tarde, mientras regaba las plantas de su pequeño balcón, se detuvo y se dijo en voz baja: «Esto también es éxito, no una promoción, no un bono, no una meta cumplida. Éxito era eso, tener tiempo para tocar la tierra con las manos, oler el café recién hecho, sentir el aire sin pensar en el reloj, y al aceptarlo, sintió abundancia». Un día, Mariana la invitó a comer. Era raro, no solían verse fuera del trabajo, pero Lucía aceptó con gusto. «Te ves distinta», le dijo Mariana entre bocado y bocado. «Más liviana, como si te hubieras quitado algo de encima». Lucía sonrió. «Me quité muchas cosas,
más de las que pensé que podía. ¿Y no te da miedo? Sí, pero ya aprendí que el miedo no se quita, se atraviesa. Mariana bajó la mirada pensativa. A veces pienso que yo también necesito un cambio, pero no sé por dónde empezar. Lucía sostuvo su mirada. Empieza por escucharte y por dejar de medir tu valor con lo que haces. Mariana asintió, con los ojos brillando apenas. La conversación cambió algo entre ellas. Ya no eran solo compañeras, ahora compartían una intimidad silenciosa, la de quienes han empezado a cuestionarlo todo. Lucía comenzó a crear pequeños rituales, no religiosos, personales. Los lunes por la noche escribía una carta a sí misma. Los jueves caminaba descalza por su departamento, con música suave de fondo, solo para recordar que su cuerpo también era parte de su abundancia. Los domingos hacía ayuno digital y se desconectaba de todo para reconectar consigo. Un día, mientras barría la sala, se sorprendió tarareando una melodía antigua que no recordaba haber escuchado en años, y entonces se rió, porque se dio cuenta de que estaba feliz, sin grandes razones. Solo estaba, y eso era más que suficiente. Una tarde recibió un mensaje de su madre. «Hija, esta semana tengo libre. Si quieres, ven a cenar, sin compromisos, solo para platicar». Lucía lo leyó varias veces. Era distinto. No había reproche ni exigencia, solo una invitación. Fue. Hablaron poco, pero bien. Su madre le contó que había empezado a leer sobre meditación, que estaba tratando de entenderla, aunque le costara, que la quería, aunque no siempre supiera cómo demostrárselo. Lucía la escuchó, no desde la herida, desde la comprensión. Y esa noche, al volver a casa, escribió en su libreta: «Mi abundancia hoy fue una conversación sin tensión, una risa compartida, una mamá que intenta entender y una hija que ya no necesita permiso para ser». Esa era su nueva riqueza, no cuantificable, pero infinita, y mientras se acomodaba en el sillón con su taza de té, supo que ya no quería regresar a su vida anterior, porque había encontrado un ritmo que nacía desde adentro, y en ese ritmo, al fin, podía respirar, vivir, ser. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con una libreta en la mochila, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado profundamente. Ya no estaba buscando respuestas, no porque lo supiera todo, sino porque había dejado de sentirse vacía por no saber. Antes, la incertidumbre la paralizaba, ahora le daba espacio. Antes, cada duda era un hueco que había que llenar con prisa, ahora era una invitación a observar, a estar. Se sentó en una banca, sintiendo el sol tibio sobre la piel. Cerró los ojos. ¿Qué pasará mañana? La pregunta flotó por su mente, suave, sin ansiedad. No necesitaba contestarla, porque estaba bien no saber. Estaba bien solo ser. Esa misma semana recibió un correo inesperado. Era de una mujer que había leído uno de sus textos anónimos en el blog. No era largo, ni adornado. Decía: «Gracias. Tus palabras llegaron justo cuando más las necesitaba. No sé quién eres, pero sentí que me hablaste a mí. Solo quería que lo supieras». Lucía se quedó un rato mirando esa pantalla. No lloró, solo sonrió, porque entendió que cuando te atreves a ser auténtica, a vivir desde tu verdad, el eco de eso toca a otros, aunque nunca los conozcas. No respondió el mensaje. No hizo falta. Ese agradecimiento era un espejo de lo que ella también necesitaba recordar, que su existencia tal como es, ya es una contribución. Un sábado, Elisa la invitó a una clase de pintura al aire libre. Lucía dudó. Pintar nunca fue lo suyo, pero aceptó, sin expectativa. Terminaron en una azotea con lienzos en caballete, pinceles de todos tamaños y colores chillones en platos de plástico, cada quien en su rincón, sin reglas. Lucía agarró un pincel y simplemente se dejó llevar. No pensó, no planeó. Pintó líneas torcidas, manchas, figuras que no entendía, pero al terminar miró su obra y algo en su pecho vibró.
No era una gran pintura, pero era ella en estado puro. Elisa se acercó, sonriendo. «Se siente libre, ¿no?». Lucía asintió, con pintura en las manos y una ligereza nueva en el cuerpo. Como cuando no esperas nada y todo llega. Esa noche, en su departamento, Lucía encendió una vela, puso música suave y abrió su libreta. No como tarea, no como rutina, como acto de presencia. La página en blanco no la intimidó. Al contrario, era una extensión de todo lo que había vivido, sentido, soltado. Escribió despacio, con trazo firme, como si cada letra tuviera peso. Hoy fui abundante, simplemente porque fui yo. Cerró la libreta y la abrazó contra su pecho. No necesitaba decir nada más, ni explicarse, ni justificar el camino andado. Lucía, la de antes, la que corría por cumplir, la que vivía para otros, ya no estaba. Ahora había una mujer entera, imperfecta, sí, incierta también, pero completa. Y mientras el mundo giraba allá afuera, ella descansaba en lo más simple y profundo de su existencia. Estaba viva, estaba aquí, estaba siendo. Y eso, al final, era todo lo que siempre había estado buscando. A veces buscamos la abundancia en lo externo, en los logros, en las cifras, en las metas que nos enseñaron a perseguir. Pero esta historia nos recuerda algo más profundo, que la verdadera abundancia nace cuando dejamos de fingir, cuando soltamos lo que no somos y decidimos habitarnos desde lo real, desde lo que duele y también desde lo que sana. Lucía no encontró una fórmula mágica. Lo que encontró fue más valioso: la libertad de ser ella misma, sin permiso y sin condiciones. Y en ese descubrimiento entendió que la vida no se trata de llegar a ningún lugar, sino de volver a casa dentro de uno. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna parte de Lucía te recordó a ti misma o a alguien que quieres, déjanos un comentario contándonos qué parte te movió más. Eso no solo enriquece la conversación, también puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Dale like si sentiste esa conexión. Compártela con alguien que esté atravesando un momento de cambio, de búsqueda, o que necesite escuchar que ya es suficiente tal como es. Al compartir, no solo das, también creas pertenencia, creas red. Y si te gustaría seguir explorando historias así, reales, humanas, profundas, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de seguir abriendo puertas a otras verdades que también pueden transformar tu camino. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde tal vez, sin darte cuenta, también comiences a volver a ti.